Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes ya de la actualidad, mirando a la última hora, por supuesto, con el foco puesto en Oriente Medio, maniobras de China y de Rusia por primera vez en el Océano Pacífico. Vamos a contarles también el ultimátum de Zelensky. Está hablando incluso ya de desarrollar armas nucleares en su territorio en Ucrania, según publicaba en las últimas horas el diario Bild, y también mirando a la Unión Europea, en concreto sobre el tema de inmigración, con declaraciones en los próximos minutos por parte de Ursula von der Leyen. También se espera, por cierto, al jefe de la OTAN, se espera al secretario general Mark Rutte. En medio de todas estas tensiones empezamos hablando de Oriente Medio, y es que el canal 12, el canal israelí, está informando de que el líder de Hamas, Yahya Sinwar, se habría estado escondiendo con los rehenes que fueron recuperados por las FDI el 31 de agosto después de ser ejecutados por sus captores. La cadena especula si esta es la razón por la que Sinwar ya no estaba con ningún rehén cuando ha sido asesinado. Su muerte todavía no ha sido confirmada oficialmente por Israel, por alguna autoridad israelí. Sí, por cierto, por su canal de comunicación, en concreto tanto la radio como la televisión israelíes estaban confirmando esta noticia. Medios hebreos están citando a la policía israelí diciendo que el cuerpo de Sinwar ha sido identificado por sus dientes. Todavía no existe ningún comunicado policial oficial a este respecto. Se espera, por cierto, que en los próximos minutos hable Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Por su parte, las FDI y las fuerzas de defensa israelíes han informado a la Casa Blanca y al Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la eliminación del jefe de Hamas, del jefe del Politburó del movimiento palestino de Hamas, Yahya Sinwar. Es lo que está informando Sky News Arabia, citando una fuente. Dice que la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional fueron informados por el ejército israelí sobre la operación durante la cual Sinwar fue asesinado. Es lo que apunta una fuente del canal de televisión del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El presidente Joe Biden está siendo informado de la investigación israelí sobre ese líder de Hamas. Yahya Sinwar fue asesinado durante una operación en la Franja de Gaza. Es lo que confirma una fuente estadounidense. Mientras tanto, en Estados Unidos se está informando de explosiones en bases. En concreto, fuentes locales hablan de varias explosiones procedentes de la base estadounidense de la ciudad Al-Sadadi, situada al sur de la provincia de Al-Hasaka, en el noreste de Siria. Las causas de las explosiones todavía se desconocen. Varios medios, en concreto la agencia ISNA, habla de que se escucha una explosión en las cercanías de la base estadounidense en los suburbios de Al-Hasaka, ubicado en el norte de Siria. Según ISNA, hoy por la tarde jueves se escuchó el sonido de una explosión cerca de la base estadounidense en la ciudad de Al-Sadadi, en los suburbios de Al-Hasaka, situados en el norte de Siria. Aún no hay informes sobre posibles víctimas de la explosión. Anoche la base, situada en el yacimiento de gas de Conico, en las afueras de Deir Echor, fue blanco de ataques con misiles. El miércoles por la noche los grupos de resistencia atacaron con sus misiles la base estadounidense en el campo de gas de Conico, en el norte de Deir Echor, también en Siria. Por su parte, Irán habla de que dispone de un arma secreta mucho más potente que la nuclear. Es lo que declara el secretario de la Comisión de Desarrollo y Armamento del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ibrahim Rostami. La información sobre esas armas es estrictamente confidencial. Señalaba esto al comentar los llamamientos a revisar la doctrina militar no nuclear ante la amenaza de lanzar un ataque contra Irán. La parte iraní no considera un problema el despliegue del sistema estadounidense ProZad en Israel, según declara el ministro de Defensa iraní, el general Ashir Nasirzadeh. Dice además que no es la primera vez que se plantea la cuestión del despliegue de sistemas antimisiles. Añade que esta vez es un elemento de guerra psicológica por parte de Israel. Irán, además, que dice que es capaz de atravesar los sistemas de defensa antimisiles de Israel, es lo que aseguraba el comandante en jefe de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, agregando que este tipo de defensa no ayudará al país hebreo. El comandante advirtió a Tel Aviv que las autoridades iraníes conocen las debilidades del país hebreo y puede utilizarlos. Decía, dejamos claro que conocemos los puntos débiles del enemigo y que somos dominantes y capaces de contrarrestar sus vulnerabilidades. Es lo que informaba el comandante, aconsejando a los iraníes que no confíen en la defensa antimisiles porque Irán la atravesará. Precisamente Salami, que lanzaba este jueves una severa advertencia a Israel, amenazando con más represalias si Irán es atacado. En su intervención, en el funeral del general de brigada Afur Nihur Hassan, asesinado en Beirut, Salami subrayaba que Irán es consciente de las vulnerabilidades de Israel. Señaló además que la operación
True Promise 2, en la que se lanzaron hasta 200 misiles balísticos, fue solo una advertencia y prometió represalias dolorosas ante cualquier tipo de ataque futuro a los intereses iraníes. Decía además que hay que reconsiderar sus acciones, ya que cualquier ataque provocaría una respuesta directa y severa. En medio de este cruce de declaraciones entre Irán e Israel, hablamos también de Rusia, que está en contacto constante con Irán, independientemente del grado de tensión en Oriente Medio. Es lo que apunta el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Ryabkov. Decía, mantenemos constantemente contactos con la parte iraní, no dependen de las fluctuaciones del barómetro político ni del grado de tensión en la región, que ahora es extremadamente alto y causa gran preocupación. Así respondía a la pregunta de si Moscú está en el lugar, en contacto con Teherán en el contexto de un posible ataque israelí de represalia. El viceministro indicó que en esta situación la exigencia de diálogo está en un nivel mayor. Dice que hay un intercambio apropiado de valoraciones y enfoques a través de varias líneas. Añade que le gustaría señalar que el objetivo de sus esfuerzos, como en cualquier situación en la que existe un peligro de escalada, es encontrar soluciones que reduzcan la situación, el peligro y, en última instancia, orientar los procesos pertinentes hacia una solución política. Hablamos también de Irán. En declaraciones realizadas este miércoles, Olaf Scholz, el canciller alemán, afirmaba que los ataques con misiles de Irán contra Israel deben ser condenados en los términos más duros posibles. Afirmaba que Irán corre peligro de incendiar toda la región. En respuesta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Bakai, ha rechazado las acusaciones en una publicación en X. Decía literalmente a Scholz: señor, Irán no tiene ningún interés en jugar con fuego, a diferencia de su representante. Condenaba así a Alemania por contribuir a la inestabilidad regional a través de su apoyo a Israel. Agregó que Irán está apagando el incendio causado por sus regalos letales a Israel. Bakai también criticó a Scholz por su postura reveladoramente hipócrita, diciendo que aquellos que son cómplices y justifican el genocidio y los crímenes de guerra israelíes en la región y las violaciones del derecho internacional carecen de toda autoridad moral para predicar a otros que están soportando ese peso. Miramos también a Rusia, que advierte a Israel contra la opción, incluso hipotética, de un ataque a las instalaciones nucleares de Irán, lo que sería un acontecimiento catastrófico. Es lo que contaba a los periodistas el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Ryabkov. Decía: hemos advertido y seguimos advirtiendo repetidamente a Israel que no considere siquiera hipotéticamente la opción de un ataque a las instalaciones e infraestructura nuclear de Irán. Dice que esto sería un acontecimiento catastrófico y una completa negación de esos postulados en el terreno de garantizar la seguridad nuclear que existen. Por su parte, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi acordaron este jueves desde el Cairo redoblar los esfuerzos diplomáticos para evitar caer en una guerra regional integral en Oriente Medio, mientras Teherán aguarda la anunciada respuesta de Israel a su ataque. Araghchi llegó a la capital egipcia en la primera visita de un ministro de Exteriores de Irán a Egipto en 12 años, dentro de la ofensiva diplomática realizada por la República Islámica en varios países de la región para intentar detener la escalada en Oriente Medio. Por su parte, Netanyahu ha declarado que Israel desmantelará toda la infraestructura militar de Hezbollah que se ha construido durante las últimas 2 décadas. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo a un periódico francés que las fuerzas israelíes encontraron armas rusas de última generación en registros de bases de Hezbollah en el sur del Líbano. Netanyahu destacó al periódico Le Figaro, en una entrevista difundida hoy, que en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2006, solo al ejército libanés se le permitía tener armas al sur del río Litani, uno de los más importantes del país. Sin embargo, decía que en esta zona Hezbollah ha cavado cientos de túneles y escondites donde acabamos de encontrar una gran cantidad de armas rusas de última generación. Es lo que afirmaba Netanyahu, citado por el artículo francés. Añadía que una nueva guerra civil en el Líbano sería una tragedia, que su objetivo no es provocarle y que Israel no tiene intención de interferir en los asuntos internos del Líbano. Hablamos también del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Ha mantenido una conversación telefónica con el ministro de Defensa iraní, Yoav Gallant, en la que le instaba a seguir tomando medidas para abordar la grave situación humanitaria en Gaza. Es lo que informaba el Pentágono en un comunicado. El secretario alentó al gobierno de Israel a seguir tomando medidas para abordar la grave situación humanitaria y destacó la reciente acción de Israel para aumentar la cantidad de asistencia humanitaria que ingresa a Gaza. Es lo que señala el texto oficial divulgado en la noche del miércoles por parte de Washington.
Estados Unidos, que además ha lanzado ataques aéreos contra instalaciones de almacenamiento de armas en zonas controladas por los hutíes en Yemen. Es lo que informaba el Departamento de Defensa. Los objetivos incluían además varios búnkeres utilizados por los hutíes para almacenar componentes de armas empleados en ataques a embarcaciones civiles y militares en la región. El operativo militar se realizó mediante bombarderos B-2 que llevaron a cabo precisamente ataques de precisión contra 5 ubicaciones clave. Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, afirmó que estos bombardeos demostraron la capacidad global de ataque del país para atacar y actuar cuando sea necesario, en cualquier momento y en cualquier lugar. Dicen además que están intentando debilitar la capacidad de los hutíes de seguir atacando la navegación en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Pendientes de los hutíes, pendientes de la escalada de tensión en Oriente Medio, hoy la noticia del día, se la contábamos al inicio de este informativo, es la muerte, el posible asesinato de Yahya Sinwar, del nuevo líder de Hamas, que reemplazó a Ismail Haniyeh hace apenas unas semanas. Y ojo, porque tenemos más información por parte de fuentes de Hamas. Dicen que hay indicadores que sugieren que Sinwar ha sido asesinado en una operación israelí en Gaza. Es la primera declaración por parte de Hamas, mientras la policía israelí está confirmando en estos momentos que se han enviado imágenes dentales al laboratorio forense de la policía y que actualmente se están realizando pruebas de ADN. Dice que al terminar estos procesos podrán confirmar oficialmente la muerte de Yahya Sinwar. Fuentes de Hamas ya sugieren que ha sido asesinado en este ataque que ha tenido lugar en Gaza, en concreto en el cruce de Rafah. Decía al principio de este informativo, les contábamos precisamente que fuentes israelíes dicen que hasta hace apenas unas semanas estaba escondido con 6 rehenes de Hamas. Mientras tanto, los hutíes han prometido este jueves tomar represalias tras los ataques aéreos de Estados Unidos. Su oficina política condenó los ataques calificándolos de actos de agresión contra la soberanía yemení y la violación del derecho internacional. Dice que la agresión de Estados Unidos contra Yemen se produce en el contexto de una escalada israelí y estadounidense contra Palestina, Líbano y Yemen. Afirman que esta agresión de Estados Unidos no quedará sin respuesta a los ataques aéreos estadounidenses. No disuadirán a Yemen de continuar su apoyo y asistencia a Gaza y Líbano para hacer frente a la arrogancia israelí respaldada por Estados Unidos, es lo que indicaba el comunicado. Esos ataques, llevados a cabo por bombarderos B-2, tuvieron como objetivo lugares de almacenamiento de armas subterráneas en zonas controladas por los hutíes, incluidas Saná y Saada. Representaron el primer uso de bombarderos B-2 contra el grupo. En el Líbano, precisamente, el Ministerio de Exteriores noruego ha confirmado este jueves la evacuación de su embajada en Beirut por amenaza de bomba. Decía literalmente, podemos confirmar que el edificio donde, entre otras cosas, se encuentra la embajada noruega en Beirut ha recibido hoy una amenaza de bomba, es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio en declaraciones a la radio-televisión noruega NRK. Agregó que hay un pequeño número de diplomáticos noruegos que se encuentran ahora en Beirut y todo el mundo en la embajada está a salvo. Señaló no tener informaciones sobre si la amenaza iba dirigida concretamente contra la embajada noruega o el edificio que alberga también la cadena de televisión Al Jazeera, un bufete de abogados, una cafetería y una peluquería. Decía, no lo sabemos, pero sí sabemos que las hostilidades en Líbano hacen que la situación de seguridad sea muy impredecible y tensa. Esta amenaza es otro ejemplo de ello. Precisamente en el Líbano, Hezbollah ha dicho que atacó 2 tanques israelíes en el sur del Líbano, cerca de la frontera, con misiles guiados, mientras el ejército israelí lucha contra este grupo respaldado por Irán en la zona. Los agentes de Hezbollah atacaron 2 tanques Merkava cerca de la aldea fronteriza de Labuné, con misiles guiados, causando un incendio y víctimas, es lo que apuntaba el grupo en un comunicado. No hay comentarios inmediatos por parte de las FDI. También les contamos que un buque de guerra alemán que operaba como parte de la misión de la FPNUL de Naciones Unidas derribó un objeto volador no tripulado en la costa de Líbano este jueves, en lo que apunta Reuters, un portavoz del Ministerio de Defensa alemán. Dicen que la corbeta llevó un vehículo aéreo no tripulado, no identificado, al agua en un choque controlado. Es lo que apunta el portavoz, que no informó de daños al buque alemán ni a su tripulación. La corbeta sigue además con sus tareas, según añadía. Dice además la agencia de noticias DPA que fue la primera en informar sobre este incidente. Pendientes también de la tensión entre las Coreas, les contamos enseguida, ejercicios
sin parangón. La primera vez que se produce un ejercicio de este tipo entre China y Rusia, pendientes también de la OTAN, del plan de Zelensky. Una pausa, 2 minutos y volvemos con todo enseguida. Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Las soluciones de inversión tradicionales ya no cumplen con sus objetivos financieros? ¿La escasa rentabilidad y la volatilidad de los mercados le empujan a mantener los ahorros en su cuenta corriente? Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, lo más probable es que esté pensando que la opción de no invertir es la óptima. Esta alternativa es quizás la más inmediata, pero ciertamente no parece la más rentable. Nuestros productos de generación de rentas están diseñados para ofrecerle el equilibrio adecuado entre seguridad y rentabilidad, con el fin de aprovechar todas las oportunidades del mercado. Hemos revisado nuestro enfoque tradicional, ampliando el espectro de oportunidades dentro del segmento de rentas para una inversión que le prepare mejor para el futuro. Y con la integración de los principios ESG, podemos ayudar a construir un futuro más verde para todos los inversores que buscan rentabilidad. No se conforme con la liquidez. Prepárese para el futuro con fondos de Invesco. Descubra más en invesco.es/income. Y seguimos en Negocios Televisión mirando la última hora, pendientes ahora de Corea del Norte. Ha confirmado durante este jueves que su constitución recientemente revisada define por primera vez a su país vecino, a Corea del Sur, como un estado hostil ante la intención de acabar con la reunificación de la península de Corea 2 días después de hacer estallar las carreteras y vías ferroviarias que conectaban ambos países. En concreto, la agencia de noticias norcoreana KCNA ha sostenido que la decisión de cortar físicamente las infraestructuras que conducían a Corea del Sur es una medida inevitable y legítima, tomada de acuerdo con el requisito de la Constitución, que define claramente a Seúl como Estado hostil y tiene lugar con motivo de las graves circunstancias de seguridad que llevan al borde impredecible de la guerra por las graves provocaciones, dicen, políticas y militares de las fuerzas hostiles. Esta decisión se enmarca en la separación completa y gradual de su territorio, donde ejerce su soberanía del territorio surcoreano. Dice además que los tramos de 60 metros de largo de las vías en Koson y Panmun han sido completamente bloqueados por explosiones. Es lo que está asegurando un portavoz del Ministerio de Defensa, que ha agregado que la carretera continuará tomando medidas para fortificar permanentemente la frontera sur cerrada. Hablamos de China, que ha probado misiles contra objetivos terrestres durante sus últimos ejercicios militares alrededor de Taiwán. Es lo que apunta un funcionario de seguridad nacional taiwanés, lo que subraya la intensidad de los ejercicios. El Ejército Popular de Liberación disparó 2 misiles balísticos contra objetivos dentro de China, según el funcionario, que pidió no ser identificado al hablar de un asunto tan delicado. China envió misiles directamente sobre la isla principal de Taiwán durante los ejercicios militares del verano de 2022, después de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara Taipei. Hablamos también de China. Les contamos que la Guardia Costera de China ha completado ejercicios y misiones de patrullaje con la Guardia Costera de Rusia, formando una flota conjunta para realizar patrullajes en el Océano Pacífico Norte por primera vez. Es lo que anunciaba la CGC este jueves, según la agencia de noticias Xinhua. Durante la patrulla, además también conjunta, los buques de ambos países concluyeron con éxito ejercicios conjuntos que incluyeron operaciones de búsqueda y rescate y misiones para salvar vidas. El CGC también ha descrito los simulacros como de rutina. Dijo que no tenía como objetivo ningún objetivo, región o país específico, añadiendo que los ejercicios se llevarán a cabo de conformidad con el derecho internacional.
Les contamos además que en esta cumbre de la Unión Europea, con el foco puesto en Ucrania, también se ha hablado de Oriente Medio. Han cerrado por primera vez una cumbre con los miembros del Golfo con el objetivo de estrechar relaciones entre los diferentes países y un llamamiento a un alto el fuego en Oriente Medio. Borrell señala que los países del Golfo son socios cruciales para la seguridad regional y que elogian sus esfuerzos por poner fin a la espiral de violencia en Oriente Próximo. Escuchamos palabras de Josep Borrell. And now the war is closer. And if by accident or by will it was going to be a full war between Israel and Iran, then the consequences will still be stronger. Pendientes de las palabras de Josep Borrell hablando sobre el conflicto en Oriente Medio, sobre la escalada que sigue teniendo lugar y el papel que puede jugar Europa en este conflicto. Hoy escuchábamos también a Volodymyr Zelensky, escuchábamos al presidente ucraniano. Ha sido el protagonista del día también en esta cumbre de la OTAN, que se espera, por cierto, que en los próximos minutos hable junto al secretario general, junto a Mark Rutte. Hoy Zelensky lanzaba un ultimátum. Decía que había hablado con Donald Trump, que Donald Trump, por cierto, lo había escuchado, y además que había únicamente dos opciones. O entraban en la OTAN o empezaban a desarrollar armas nucleares. El diario Bild, por cierto, hablaba de que Ucrania está sopesando ya llevar a cabo el desarrollo de armas nucleares para las próximas semanas. Escuchamos a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, sobre el ultimátum, las dos opciones que hay encima de la mesa. NATO countries are all alive, and thanks God for that. That is why we choose NATO. We are not choosing nuclear weapons, we are choosing NATO. And I think that Donald Trump heard me. He said, you have good arguments. Pendientes precisamente de Volodymyr Zelensky, les contamos también que Reino Unido, el gobierno británico, ha lanzado nuevas sanciones contra la flota rusa. En concreto, ha anunciado este jueves sanciones contra 18 petroleros rusos que forman parte de la denominada flota en la sombra, con la que, según Londres, se financia Vladimir Putin. El Ministerio de Exteriores ha señalado en un comunicado que se trata del mayor paquete de sanciones contra la flota petrolera rusa hasta la fecha, y con ellas el total de petroleros sancionados alcanza los 43. Además, en este nuevo paquete se suman también medidas contra 4 buques cisterna de gas natural licuado y la empresa gasística rusa. Dice literalmente que la flota en la sombra busca socavar las sanciones y representa un peligro inminente. Dice además que riesgos medioambientales, como por ejemplo los vertidos de crudo sobre nuestras costas como resultado de su flagrante violación de los estándares básicos de seguridad, pero también dice que hay peligros para la seguridad del comercio global. Además, también les contamos que en medio de esta cumbre europea, en la que se está hablando precisamente del plan de la victoria de Volodymyr Zelensky, hablaba hoy el canciller alemán, hablaba Olaf Scholz, precisamente sobre la ayuda a Ucrania y sobre cuáles son los planes de cara a los próximos meses con un invierno complicado para el gobierno de Zelensky. Escuchamos las palabras de Scholz. Wir werden heute zusammenkommen mit dem ukrainischen Präsidenten und noch einmal sehr intensiv sprechen über die Unterstützung Europas für die Ukraine. Die ist notwendig. Der russische Angriffskrieg hält unverändert an mit großer Brutalität. Und es ist deshalb vor dem dritten Kriegswinter wichtig, dass wir genau das tun, nämlich noch einmal klarstellen, die Ukraine kann sich auf uns verlassen. Das wird auch unterstrichen durch die Beschlüsse, die wir jetzt vorbereitet haben und die Entscheidung, die es möglich machen, dass Europa seinen Teil für die 50 Milliarden Dollar Lohn der G7-Staaten leisten wird. Ein wichtiges Zeichen, ein klares Zeichen an die Ukraine, dass die Solidarität gewährleistet ist und man sich darauf verlassen kann. Ein klares Zeichen an den russischen Präsidenten, dass er nicht darauf spekulieren soll, dass die Unterstützung der Freunde der Ukraine nachlassen wird. Gleichzeitig wird es so sein, dass wir diskutieren über... Precisamente en la OTAN les contamos que Países Bajos va a permitir a Kiev utilizar los F-16 que suministraron para atacar objetivos militares en Rusia. Puede que sea necesario, decía, interceptar misiles o atacar, por ejemplo, aeródromos en Rusia, es decir, objetivos militares. Dice que esto también está permitido en territorio ruso o en el espacio aéreo de Rusia. Putin ya advertía hace apenas unas semanas que lo que se está dirimiendo en la OTAN en estos momentos es si se involucran o no directamente en este conflicto.
Pendientes también de hoy declaraciones por parte de Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano aseguraba este jueves que los servicios de inteligencia ucranianos han detectado que Corea del Norte se está preparando para enviar a Ucrania de 1000 soldados y ayudar así a Rusia. Decía Zelensky, sabemos que Corea del Norte está preparando a 10.000 soldados para enviarlos a luchar contra nosotros, es lo que afirmaba en una rueda de prensa al término de la reunión que mantuvo en Bruselas con los líderes europeos para pedir su apoyo a su plan de victoria. El presidente ucraniano dijo que es una información que ha compartido con Estados Unidos y con los países europeos porque es algo urgente. Dice que es un segundo país sumándose a Rusia, involucrándose en esta guerra. Diferenció el apoyo que proporciona Irán al que esté dándole Corea. Decía, Irán le da drones y misiles, pero no personas. Y aquí vemos que este es el primer paso para una guerra mundial. También en la OTAN hay varios países que han expresado diferentes posiciones sobre la urgencia expresada por Ucrania en su plan de la victoria para convertirse en miembro de la alianza a fin de garantizar su seguridad y la de Europa frente a Rusia, si bien respaldaron su eventual ingreso. El ministro estonio de Defensa afirmó que su país siempre ha mantenido la posición de que la única garantía de seguridad para Ucrania es que se convierta en un país de la OTAN. También ha habido declaraciones, por ejemplo, por parte del titular sueco que dice que se va a discutir esta noche, pero tenía una postura algo más tibia. En concreto, Lituania también hablaba de que puede ser un punto de no retorno. Precisamente, hablando de Ucrania, hablando del propio Zelensky, de su plan de la victoria, llega el momento de escuchar a Rutte y a Zelensky. Es el momento de escucharles.